Está escrito todo porque primeramente esto que está aquí tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Son operaciones con términos y no es una ecuación porque no hay una igualdad. Para que sea una ecuación debe de haber una igualdad y como no es una ecuación, entonces no debo de calcular el valor de la x. Eso se ve simplemente, ahí es la toma de decisiones de qué es lo que hay que hacer. Y entonces, ahora sí, como dice su compañera, me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, lo que debo de hacer es la resta o la suma de números racionales. Sabemos que un número racional es aquello que está representado como una razón, la división de dos números. Y para lo cual, la resta de números racionales implica que calcule el mínimo común múltiplo, pero en sí no es un concepto. El sumar o restar números racionales es un concepto robusto que me lleva a utilizar muchos conceptos y dentro de eso es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo? A las bases. Y de todas las bases me doy cuenta que la primera base que se ve luego es una x y una x. Por lo tanto, la base que escribo pues precisamente es la x. Y debo de elegir la del exponente mayor, por eso elijo el exponente 2. Luego, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aparentemente esta x y esta x es la misma porque las dos son variables. Pero no, esta se llama base y esta se llama sumando. O sea, fíjense cómo sí se llaman variables, pero por la posición una es variable y la otra es sumando. Y por la posición, esta se llama base, pero este se llama sumando. Y lo importante es que como debo de elegir todas las bases, resulta que toda esta completita es la base y toda esta completita es la base. ¿Por qué? Porque la raya de fracción es un paréntesis y hacer un paréntesis me está indicando que está escrita una vez y por eso sé que la base que hay es el x más 1. Y como debo de elegir el exponente más grande, pues elijo el exponente 2. Entonces de ahí empiezo a... Ahora bien, ya que me di cuenta que es una expresión algebraica, que no hay que calcular el valor de la incógnita, que ya calculé el valor del mínimo común múltiplo, saben que el procedimiento es dividir este mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Eso implica que en la división, como este y este son cantidades iguales, el resultado me da la unidad y solamente debo de escribir esa parte del mínimo común múltiplo multiplicado por el 3. Pero sabemos que se debe de escribir en orden y ese orden implica que primero forzosamente tiene que ir el coeficiente y después debe de ir la función exponencial. ¿Por qué se denomina función exponencial? Pues porque es una base elevado al exponente. En Mate 2, que ya la llevaron o que la van a llevar, les explican qué es una función exponencial. Si no les queda claro, pues ahí luego pregúntenme y se los voy mencionando, aunque sobre la marcha se los iré diciendo también. Luego sigue una resta, por lo tanto hay que escribir la resta. Y luego otra vez tengo que dividir el mínimo común múltiplo, que es todo este, entre el segundo denominador. Eso implica que voy a dividir x cuadrada entre x. Por leyes de los exponentes me da solamente una x. Y esa x debe de multiplicar a esta función exponencial y debe de multiplicar al 5. Pero como lo debo de escribir en orden, forzosamente, primero escribo el 5, luego escribo la x y luego escribo el x más 1 al cuadrado. Siempre es en orden, signo, coeficiente, variable y función exponencial. Si no respetan ese orden, ya no están entendiendo la conceptualización de lo que es álgebra, porque todos los términos siempre es primero signo, luego coeficiente, luego variable, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, me doy cuenta que hay otra operación resta, por lo tanto agrego la operación resta y vuelvo a hacer lo mismo, divido el mínimo común múltiplo, que es todo este, entre el tercer denominador. Eso implica que voy a dividir esta función exponencial entre esta función exponencial. Por leyes exponentes me va a quedar a la 1. Por lo tanto, esa a la 1 tiene que multiplicar a la x cuadrada y tiene que multiplicar al 2. Pero como debe de estar en orden, entonces forzosamente primero escribo al 2, luego escribo a la x cuadrada y por último escribo al x más 1. Recuerden, signo, coeficiente, variable con exponente y función exponencial. Siempre en ese orden. Si lo escriben en otro orden, ya está mal el concepto. No es que lo voy a hacer el siguiente paso. No, naranjas. No tienes bien el concepto. Entonces hay que ir subiendo el concepto. Obviamente tengo que hacer más grande la línea de fracción, porque ya saben que la raya de fracción es un paréntesis. Y repito la operación, que en este caso es una resta, y vuelvo a hacer lo mismo. Divido el mínimo común múltiplo entre el cuarto denominador, que implica dividir esta cantidad entre esta cantidad, lo cual me da 1 porque es la misma. Entonces solamente me queda la x cuadrada, que va a ser multiplicado por el 1,
Y escribiendo el orden, pues sabemos que el 1 ni se escribe y solamente escribo la x cuadrada y ya estuvo. Debo de ajustar la raya de fracción porque no debe de ser del tamaño que yo quiera, debe de ser del tamaño que cubra la variable porque es un paréntesis. Recuerden que es un paréntesis, por lo tanto debe de estar a la misma altura o nivel, porque si no yo estoy cometiendo ahí una imprecisión bastante grave, ¿no? Bueno, una vez que hice eso, con mis ojitos de la cara me doy cuenta que hay restas, que hay multiplicaciones, que hay potencias, que hay restas, que hay divisiones, etcétera, etcétera. Y entonces lo que debo de hacer es, considerando el concepto de jerarquía de operaciones, saber cuál es la operación que hago primero. Me doy cuenta que al haber una raya de fracción, forzosamente tengo que hacer primero la operación que está en el numerador y ya que haya acabado, hacer la operación del denominador. Y entonces observo que lo que tiene mayor jerarquía es la potencia, por lo tanto aplico la definición de potencia y específicamente ahí debo de recordar que yo tengo un binomio que está al cuadrado. Y ya les había dicho que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, lo cual lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer acá. Luego de haber hecho eso en los dos lugares, dime 43. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer la propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva me está diciendo que voy a distribuir la multiplicación por el primer sumando y por el segundo sumando. Obviamente esa propiedad distributiva va a implicar también que esté aplicando la ley de los signos, porque recuerden que al multiplicar signos iguales el resultado es positivo y al multiplicar signos diferentes el resultado es negativo. Deje ponerle su participación. Vamos a empezar a aplicar todos los conceptos que les acabo de mencionar. Y si aplico todos los conceptos, me queda primero la raya de fracción principal, que va a estar súper enorme, luego la ajusto, y me va a decir que hay un 3 por el cuadrado del primero, que es x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que es un 2x, más el cuadrado del segundo, que es un x. Luego, un menos 5x, que tiene que multiplicar otra vez al binomio al cuadrado, o sea, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Luego aplico la propiedad distributiva, y por leyes de los exponentes, aquí me faltó agregar, también voy a aplicar leyes de los exponentes. Por leyes de los exponentes resulta que aquí tengo un 2x cúbica menos, por ley de los signos, un 2x cuadrada menos x cuadrada. En ese momento me doy cuenta que mi raya de fracción la exageré, entonces la corrijo, la dejo al nivel, porque si no la dejan al nivel, o sea, vuelvo a repetir, si la dejan chiquita o la dejan grandota, eso ya es un error conceptual, ¿eh? No lo vean como algo artístico, es un concepto. Por eso hay tantos símbolos en matemáticas. Y entonces, en el denominador, ¿cuál es la operación que debo de hacer en el denominador y por qué? Dime cuáles operaciones en el denominador porque ya está factorizado. Eso es algo que debe de estar completamente siempre al tanto. Y entonces, viene una pregunta conceptual. Díganme, ¿cuál es la razón por la cual no puedo cancelar este de aquí con este de acá? ¿Cuál es la razón? Ok, ya me dijeron muchos, espérenme tantito. Esa división, porque la raya de fracción me indica que primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador. Esa es la razón por la cual no puedo hacer esa división, que erróneamente muchas veces nos dicen se cancela, ¿no? Y hay que entender que todo es conceptual y todo es por operaciones. Entonces, le comienzo, y por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que lo primero que hay es esta, y como esa que hay es esa, yo sé que luego tengo que aplicar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta, lo cual involucra también la ley de los signos. Y si yo voy a la siguiente, otra vez viene otra propiedad distributiva, donde también viene la ley de los signos. Pero si yo sigo observando, me doy cuenta que este de aquí y este de aquí son términos semejantes. Y como son términos semejantes, entonces con esos términos semejantes yo puedo aplicar la respectiva ley de la suma porque tienen el mismo signo. Y entonces no solamente se trata de hacer las operaciones que están adentro de los paréntesis, porque a veces me mencionan eso, ¿no? La jerarquía de operaciones es todo lo que está dentro de los paréntesis, y no es cierto. La jerarquía de operaciones es de izquierda a derecha, ve observando y decide qué concepto vas a aplicar, porque no solamente son operaciones. A veces es propiedad conmutativa, a veces es propiedad de la igualdad, a veces es definición de potencia, a veces definición de radicación, etcétera, 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 ¿no? Dime 23. ¿Qué nos falta las leyes de los exponentes también? Ok, sí, tienes razón, porque
Por acá estoy aplicando leyes de los exponentes cuando multiplico esta por esta, ¿no? Y entonces, como dice su compañera, aquí también me hace falta leyes de los exponentes. Y es cuando se empiezan a volver más críticos y analíticos, ¿no? Y eso es lo importante, que cuando ustedes estén en algún lado, me mencionaron, y lo que yo les dije, lo primero que hay que escribir es la raya de fracción principal, y empiezo a realizar la propiedad distributiva, por lo tanto me queda un 3x cuadrada, más un 6x, porque estoy multiplicando elemento por elemento, o sea, más por más, 3 por 2, 6, x por no tiene, pues se queda la x, luego un 3, luego multiplico primero los signos, luego el número y luego la variable. Acuérdense que así se hace la multiplicación elemento por elemento, y me queda un menos 5x cúbica. Luego al multiplicar elemento por elemento entre estos dos es menos por más, 5 por 2 y x por x. Cada una se hace independientemente de acuerdo a la ley. Por lo tanto me queda un menos 10x cuadrada, y la última me queda un menos 5x menos un 2x cúbica, y aplico la ley de la resta, perdón, la ley de la suma. Si los signos son iguales, los números se suman y se deja el signo que predomina, por lo tanto queda negativo, y como aquí hay un 1, pues el 3 más 2 el 2 más 1 me queda un 3, y de ahí escribo el término semejante, que es x cuadrada. En el denominador ya sabemos que nunca se realizan operaciones debido a que ya está factorizado. Si no está factorizado, entonces hay que realizar la factorización. Y de ahí, pues otra vez me doy cuenta con mis ojitos de la cara que por jerarquía de operaciones, pues ya quedó súper más tranquilo, porque el primer concepto que debo de aplicar es términos semejantes, y una vez que haya aplicado términos semejantes me voy a dar cuenta que en todos esos casos voy a aplicar la respectiva ley de la suma, y también voy a aplicar la ley de la resta, obviamente dependiendo si son signos iguales o son signos diferentes, comenzando siempre con el exponente más grande. Por lo tanto, si aquí tengo un x cúbica, sabemos que comenzamos con x cúbica. Acuérdense que yo nunca tacho, porque tachar me lleva a la cancelación, y la cancelación es un concepto que causa muchos estragos. La gran mayoría de las personas reprueba porque cancela, porque no entiende el concepto, pues, porque no existe la cancelación. Lo importante es que identifiquen términos semejantes. Por eso lo escribo con marcatextos, ¿no? De ahí se van a dar cuenta que esos términos semejantes, los dos son negativos, por lo tanto es la ley de la suma, y entonces me queda un menos 8x cúbica, y luego me voy con los siguientes términos semejantes. Por eso insisto, los pongo en marcatextos para que se observe. Dime. No queda menos 8x cúbico, queda menos 7. Ok, ¿me dijiste tu número de lista o no? ¿Sí? Los otros términos semejantes, y los otros términos semejantes son los relacionados a x cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, esos dos me da un 0, por lo tanto ya nada más me queda este, que es otro x cuadrada, y de ahí obtengo que aquí es un menos 10x cuadrada. Me voy con los siguientes términos semejantes. Los siguientes términos semejantes es este de aquí con este de aquí. Me doy cuenta que es la ley de la resta, o sea, se hace la resta de los números y se deja el signo mayor, por lo tanto me queda un más x. Y por último este 3, que no es de nadie, simplemente es un término independiente, y lo divido entre un x cuadrada que está multiplicado por un x más 1 al cuadrado. Y de ahí acuérdense que lo que sigue es factorizar. Factorizar es expresar en factores. Este numerador hay que expresarlo en factores, pero eso se los voy a enseñar cuando lleguemos a factorización. Esa factorización se realiza por división sintética. En su momento les enseñaré qué es división sintética. Y acuérdense que ahorita lo que estamos viendo es ir avanzando, porque lo importante es que tengan bien claros todos los conceptos para que no haya ningún problema. ¿Sale bien? Bueno, pauso la conversión implica unidades, y si ustedes se dan cuenta ahí no hay ninguna unidad, ninguna. ¿Qué es una unidad? Una unidad es algo que ya está generalizado para poder medir ciertas cantidades. Por eso hay unidad que es centímetros, unidades que son metros, unidades que son pulgadas, y las conversiones tienen que ver con unidades, y por lo tanto, como no veo ninguna unidad, pues ya adiós, eso no es una conversión. Pero yo sí sé eso, ¿cómo se llama? Eso que está ahí, ¿cómo se llama? Algebraica. Entonces yo sé que una expresión algebraica son operaciones, y por lo tanto, como son operaciones, ya habíamos mencionado anteriormente que no se va a calcular el valor de la incógnita, sino simplemente, como hay operaciones, yo necesito entonces aplicar jerarquía de operaciones. Y si aplico jerarquía de operaciones, ustedes saben que siempre se debe de hacer de izquierda a derecha. Y si lo hago de izquierda a derecha, después de todo el análisis que viene de por ahí,
me voy a dar cuenta que la jerarquía de operaciones me va a llevar a que revise cuáles son los términos semejantes. Y precisamente esta es la primera operación que debo de hacer, pero si se dan cuenta no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces implica que voy a aplicar la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, viene directamente relacionado con ley de los signos, numerador. Y entonces, en el numerador, yo debo de escribir un x menos 2 multiplicado por un 2 menos 5, menos un 5x, porque estoy aplicando la propiedad distributiva, más un 5 menos un 1, cierro y aquí hay un 1. Entonces, fíjense también cómo ahí viene otra toma de decisión importante, ¿no? Porque nada más de verse, debido a toda la idiosincrasia, ideas que han venido a mi mente desde que yo llegué a este mundo, hablando específicamente de álgebra, pues a mí me llevan a cometer la siguiente imprecisión, que yo veo que este de aquí y este de aquí se parecen y lo primero que quieren hacer es cancelar. Y eso siempre ocurre en todas las evaluaciones, lo primero que hacen es cancelar. Luego lo ven y ya, cancelan ese con ese, cancelan el 5 con el 5, cancelan el 1 con el 1 y ya, más rápido, ¿no? Porque pareciera que todas las matemáticas son cancelar. Pero recuerden que ni al caso, ¿no? La jerarquía de operaciones me dice que esta raíz de fracción implica que haga todas las operaciones que están en el numerador. Por eso tomé la decisión que de la resta y la multiplicación, primero la multiplicación, de la multiplicación y la resta, primero la resta porque está entre paréntesis, y de la multiplicación, primero la multiplicación, y primero hay que hacer esa resta. Pero como esta resta no se puede hacer porque no son términos semejantes, por eso tomo la decisión de aplicar la propiedad distributiva y distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta. Y en el denominador, pues ocurre lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, esta operación, esa sí la puedo hacer, y esa operación que puedo hacer me va a llevar a la toma de decisión que el concepto que debo de aplicar es la ley de la resta, porque son números con diferente signo, y por lo tanto aquí me queda un x menos 2 que multiplica a un menos 8. Por ahí apaguen el micrófono a alguien de los que está allá. Y entonces, ya que hicieron las cosas bien, otra vez, cancelan este con este y ya valió todo, ¿no? Entonces deben de estar bien conscientes que siempre deben de pensar en operaciones y jamás en cancelar, porque eso les gana pero súper demasiado. Y entonces, otra vez, por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que esta resta no se hace porque primero está la multiplicación. Pero esta multiplicación no la hago porque primero están las operaciones entre paréntesis. Y entonces, entre paréntesis, tomo la decisión de revisar el concepto de términos semejantes. Y términos semejantes me doy cuenta que como tal no es que sean términos porque solamente son números. Y entonces este número con este número y con este número me doy cuenta que tienen signos iguales y tienen signos diferentes. Por lo tanto necesito aplicar la respectiva ley de la suma, pero también necesito aplicar la respectiva ley de la resta. Y entonces debo de escribir un x menos 2 multiplicado por menos 5x, no tiene término semejante, por lo tanto se queda igual. Los otros, la suma me da 7, la resta me da 6, por lo tanto aquí escribo un más 6, cierro el paréntesis y escribo el más 1. Y abajo, si se dan cuenta, la primera operación que debo de hacer entre esta resta y esta multiplicación, debo de hacer la multiplicación, lo cual también implica que necesito aplicar la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales. Entonces aquí le agrego también ley de los signos. Acuérdense que necesitan saber cómo se llama para poderlo aplicar, ¿no? Y eso es parte de todos los lugares donde ustedes estén. Para poder saber qué es lo que van a hacer, primero deben de saber cómo se llama la herramienta, o cómo se llama el departamento, o cómo se llama el trámite. Ajusto la raya de fracción porque me quedó demasiado grande para que nada más llegue al espacio necesario. Acuérdense que si en la evaluación están muy desproporcionadas las líneas de fracción, la van a estar mal porque es un concepto, ¿no? Y luego otra vez me voy por jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me da la idea que primero debo de hacer esa suma, pero para hacer esa suma deben de cumplir con ser términos semejantes. Y como no son términos semejantes, entonces lo que hago es la propiedad distributiva. Y si hago la propiedad distributiva hay que multiplicar este primero por el primer elemento de la suma, luego por el otro elemento de la suma, y eso va a implicar que voy a aplicar la ley de los signos
multiplicación de signos iguales es positivo, multiplicación de signos diferentes es negativo. Y por lo tanto obtengo una x más un 10x menos un 12 más un 1 dividido entre x más 16. Y otra vez, ¿no? Debido a diferentes circunstancias de lo que traen, hacen bien el primer paso, hacen bien el segundo paso y terminan cancelando x con x. Siempre les gana. Entonces, eso yo lo he visto ya a lo largo de muchísimos exámenes, demasiados exámenes. Por eso es importante que nunca pierdan de visualización que el concepto son las operaciones y que no bajen la guardia, nunca bajen la guardia. Luego es muy feo, ¿no? Que por un descuido ya adiós todo. Y otra vez, yo voy por jerarquía de operaciones. La raya de fracción quiere decir que primero, ándale, ¿qué le pasó? Ay, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. Ya, ok, me espanté. Entonces, por jerarquía de operaciones tengo que visualizar los términos semejantes para poder hacer operaciones con términos semejantes. De donde me doy cuenta que estos dos de aquí son términos semejantes, por lo tanto con ellos voy a aplicar la ley de la suma. Y tengo otros términos semejantes que básicamente no son términos, aunque a veces le llamamos términos independientes, que son esos dos. Y con esos pues ya no voy a aplicar la ley de la suma, sino voy a aplicar la ley de la resta. Y en el denominador, si se dan cuenta, pues no hay nada que hacer, porque no son términos semejantes. Y entonces ya con la mano en la cintura llegamos a una raya de fracción donde por términos semejantes esto me da 11x, por ley de la resta, porque son diferentes, este me da el 11 y aquí me queda una x más 16. Y lo primero que yo quiero hacer siempre va a ser cancelar este con este. Por favor, tranquilos, porque luego lo llegan a hacer. O sea, todos lo hacen bien y al final regan el pozol. Y entonces, fíjense bien, pregunto, ¿ya acabé? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? Dime 50. Ok, ¿qué quiere decir simplificar la fracción? Para saber si ya terminé, el primer estándar de calidad es que ya haya realizado todas las operaciones. Su compañera me dijo, por jerarquía de operaciones, aquí no hay términos semejantes, no puedes hacer nada. Por jerarquía de operaciones no son términos semejantes, no puedes hacer nada. Muy bien, por eso te puse medio punto. Pero su compañero me dijo, hay una división y no se puede hacer. Ahí está la imprecisión. ¿Por qué? Pues porque si ustedes observan con sus ojitos de la cara, este que está arriba, comparado con este que está abajo, el de arriba es más grande que el de abajo. Y eso que está ahí recibe el nombre de fracción impropia. Esto que ustedes están viendo es una fracción impropia. Y una fracción impropia, si ustedes se acuerdan, es como 7/5. Y entonces cuando tienen 7/5 dicen, a ver, 7 entre 5 me toca de a 1 y sobra 2. Por lo tanto, es un entero y sobran 2/5. Eso es lo que hace falta hacer. Lo que hace falta hacer es que ustedes hagan una división de 11x menos 11 dividido entre x más 16. ¿Qué es el tema que sigue? El tema que sigue es realizar las divisiones. Entonces, hasta lo que les voy a preguntar en el examen, hasta aquí está bien. Pero tengan en cuenta que el paso que sigue es que ustedes se den cuenta que existen las fracciones impropias. ¿Qué es una fracción impropia? Aquella donde el numerador es más grande que el denominador. Acuérdense que eso no es adecuado. Que el grandote esté encima del pequeñito, pues eso es una opresión. Eso no es adecuado. Por lo tanto, hay que realizar la operación y la operación se llama división. ¿Saben hacer divisiones? Muy seguramente, pero todavía no se las he enseñado yo. Como todavía no se las he enseñado, en la evaluación llega hasta aquí y ya no le continuamos. ¿Sale bien? Pero todo va de acuerdo a la toma de decisiones. Si ustedes